Hola a todos los miembros de la ICT en París y en Ginebra, Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos estén escuchando. Para los que no me conocen, mi nombre es María Elizabeth y pertenezco a la ICT aquí en París, dirigiendo el Ministerio de Finanzas. Bueno, estamos en nuestra semana de ayuno, al lunes 25 de febrero, y antes de comenzar con el tema, quiero pedirles que cerremos los ojos un momento para hacer una pequeña oración. Papito Dios, en este día queremos acercarnos a ti, Señor, acercarnos a tu presencia y pedirte, Papito Dios, que disponga nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que este tema que vamos a recibir hoy, Señor, podamos comprender lo que tú quieres transmitirnos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos con este tema, Señor. Que lo que aprendamos hoy se pueda quedar grabado, Señor, en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica, Señor, cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por nunca dejarnos solos, Señor. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama un llamado a no volver atrás. Muchas veces cuando nosotros conocemos al Señor, cuando entramos a nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios y nuestro amor a Dios y nuestra fe va aumentando con el tiempo, cuando le vamos conociendo, cuando aprendemos de Dios, nuestra fe y nuestro amor por Él va creciendo cada día más. Pero cuando vivimos una situación difícil, es cuando realmente se pone a prueba nuestro corazón y nuestra fe. Es cuando realmente nosotros demostramos el amor y lo que hemos aprendido de Dios. Porque es difícil, porque a veces se presentan cosas en nuestra vida que nosotros no podemos entender, que nos hacen daño, personas que nos hacen daño o situaciones que nos sentimos desamparados, que nos sentimos solos, que tenemos muchas preguntas y no tenemos ninguna respuesta y no entendemos por qué pasan estas cosas en nuestra vida. En esos momentos, cuando nosotros nos sentamos de soledad, de abandono, cuando nosotros sentimos que no tenemos ninguna respuesta de parte de Dios, es cuando nuestro corazón empieza a buscar la explicación y a decir, bueno, Dios ya no me escucha, Dios no me está respaldando en esto, ¿por qué Dios permite esto? Es cuando empezamos a dar marcha atrás. Y realmente en los problemas y en las situaciones difíciles es cuando más tenemos que acercarnos a Dios y más tenemos que aferrarnos a Dios, porque debemos de entender que todo lo que Dios permite en nuestra vida es por un propósito. Algo quiere el Señor enseñarnos con la situación que estamos pasando, aunque no lo entendamos. Y realmente dejar las cosas en las manos de Dios es un acto de fe, porque es difícil dejar las cosas en las manos de Dios, porque uno está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, uno está acostumbrado a resolver uno sus propios problemas y cuando lo dejas en las manos de Dios, a veces parece que pasa mucho tiempo y tú no ves respuesta a eso. Yo personalmente me ha pasado una situación muy difícil, llevo ya un año con un problema que me ha afectado mucho y que no he podido resolver. Y realmente dejarlo en las manos de Dios me ha sido muy, muy difícil, porque si yo lo hubiera hecho a mi manera, yo a lo mejor, para mí, a lo mejor ya lo hubiera resuelto o hubiera complicado más las cosas, porque hubiera reaccionado de la manera que yo estaba acostumbrada a reaccionar. Y esto me ha enseñado a que tengo que tener fe en Dios,
tengo que tener, y he visto respuesta, no la que yo quisiera o no ha terminado lo que yo anhelo es que eso termine ya y acabar con eso, pero no se ha podido dar. Y gracias a las pastorales, gracias a mi líder, yo he entendido que dejarlo en las manos de Dios es lo mejor que yo puedo hacer. Aprender a descansar en Él, en los problemas. Aprender a descansar en Él y aprender que Dios le va a dar solución. Que Dios no va a dejar que a ninguno de sus hijos nos hagan daño. Y que Él siempre, tener la certeza y la confianza de que Él siempre, siempre, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Siempre. Que Él, ante las personas o las cosas que nos puedan hacer daño, Él nos va a levantar, pero tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, tenemos que estar orando y tenemos que tener fe en que Dios va a hacer que todos esos problemas nosotros salgamos bendecidos y salgamos bien de esa situación. Vamos a ver para este tema el capítulo de Juan, versículo 21, del 1 al 3. Dice, ¿cuándo anhelamos volver atrás? En este versículo nos cuenta la historia donde los discípulos de Jesús iban a pescar. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijos, ¿no tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Jesús se manifiesta otra vez ante sus discípulos. No era la primera vez. Sin embargo, los discípulos seguían en su proceso de incredulidad. Ellos decidieron entrar entrar a la barca, ir a pescar, y estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada. Estaban los discípulos reunidos a quienes les había llamado y les había sacado de su vana manera de vivir. Hombres cuyo llamado era vivir la vida abundante de Cristo, como nosotros. Decidieron ellos volver a la misma clase de vida que tenían antes de conocer a Jesús y de la cual ya el Señor les había sacado. Volver a las mismas actitudes, formas de manejar la vida a su manera, con sus mismas creencias y con los comportamientos inadecuados. Y no pescaron nada. Alejarse del plan de Dios y volver atrás nos lleva a una vida sin fruto. No podemos ver ni la gloria ni el propósito de Dios cumplido. Cuando hacemos las cosas de la misma manera como las hacíamos antes, recibiremos los mismos o peores resultados que antes. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a confiar en Dios. Lo que yo les decía, debemos de aprender a saber que Dios va a estar ahí. Dios se ha manifestado en nuestra vida muchas veces. Dios, los que le conocemos, podemos ver las bendiciones de Dios, las que nos da cada día. Nosotros, yo creo que todas las personas, los cristianos, tenemos manifestaciones de Dios en nuestra vida. Tenemos temas para decir
que Dios se ha manifestado en nuestra vida. Yo en mi caso hemos tenido un milagro con una sanación de mi esposo y hemos visto la presencia de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que aprender a ver la presencia de Dios en las cosas buenas, en las bendiciones que Él nos da como sus hijos, porque Él nos ha llamado a eso, a tener una vida abundante, a tener una vida de bendiciones. Pero aprender también a estar con Jesús, a quererle y sobre todo a tener fe en las cosas malas. No volver atrás, dejarlo en sus manos, no hacerlo a nuestra manera, porque en nuestra manera, aunque nosotros creamos que ya hubiéramos resuelto las cosas, a nuestra manera no salen bien, no salen bien. Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a confiar que como Él se ha manifestado en nuestra vida con muchas de las bendiciones, también lo va a hacer en los momentos malos. Tenemos que descansar en Él. Cuando nosotros dejamos nuestros problemas en las manos de Dios y descansamos, para nosotros, para nuestra vida, va a ser de bendición. Va a ser de bendición cuando las personas ven que nosotros esperan una reacción de nosotros y nosotros hacemos otra. Eso también es de testimonio. Incluso en los problemas, cuando nosotros confiamos en Dios, nuestra vida es de testimonio. Porque esa persona estaba acostumbrada, por ejemplo en mi caso, con lo que les he contado, esta persona a lo mejor esperaba que yo llegara y le dijera 1000 cosas porque yo he sido muy impulsiva y yo podía decirle, bueno, mira, y hacerle problema. Sin embargo, yo no lo he hecho. Yo he confiado en Dios, yo le he hablado, yo le he dicho, yo he orado mucho por esa persona y esa persona ve en mi vida un testimonio. Ve en mi vida cómo yo he ido creciendo, cómo ha ido creciendo mi fe, cómo ha ido creciendo mi confianza en Dios. Lo ven de diferente manera. Tenemos que ser testimonio, no solo para lo bueno, sino también para lo malo. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Por qué nosotros volvemos atrás? Volvemos atrás porque hemos dejado de conocer y de escuchar la voz de Dios. Porque dejamos de disfrutar de la paternidad de Dios. Dejamos de confiar en que somos hijos de Dios. Dejamos de buscarle. Y si no le buscamos, no podemos escucharle. Dejamos a un lado las instrucciones y las enseñanzas que Él nos ha dado. Jesús llama nuestra atención y Él quiere que nosotros reconozcamos que estamos nosotros tratando de buscar nosotros nuestras propias respuestas. Buscamos nuestra manera de ayudar, intentamos ayudar a Dios a que se resuelvan nuestros problemas. Ay, es que si yo hago esto, a lo mejor no. Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que saber que sin Dios nuestra vida no va a ser nada. Que con nuestras propias esfuerzos y nuestras propias respuestas no vamos a lograr nada, que tenemos que ir de la mano de Dios para todo, para nuestros proyectos, para nuestra vida, para cada día cuando comenzamos. Tenemos que ponernos delante de Dios y buscar su guía, buscar su paternidad, ir de la mano. Tenemos que ver que en nuestra manera, en el mundo, que el mundo no nos va a dar nada, que en el mundo nada bueno encontramos. Y que Dios, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos, aunque muchas veces nosotros pasemos por situaciones
que no podamos entender, Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Dios siempre va a trabajar con un propósito y con un propósito para bien de nuestra vida, para darnos sabiduría en algo, para darnos, para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra confianza en Él, para saber que no estamos solos, para que podamos ver milagros, para que podamos ver sus bendiciones en cosas grandes y en cosas pequeñas. Porque muchas veces Él nos bendice cada día con muchas cosas y al tener esa bendición constante ya no le damos valor. Necesitamos un poco más. Necesitamos siempre un poco más. Y en los problemas y en las dificultades, cuando Dios se manifiesta en medio de ese caos, es cuando nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Y mientras estamos en el proceso de espera, tenemos que aferrarnos a Él, tenemos que buscarle, tenemos que no soltarnos nunca de su mano, porque tenemos que saber que yendo de la mano de Dios, nuestro camino será seguro, nuestro camino será mejor, porque Él siempre querrá lo mejor para nosotros. Tenemos que ver que Dios siempre va a tener la mejor provisión para nosotros. Él siempre nos va a dar lo mejor. Al terminar el versículo del 9 al 12 dice: al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor Jesús. Cuando estoy con Él, cuando estoy con Jesús, cuando estoy con Dios, mi red no se rompe, porque la bendición que Él tiene para nosotros jamás se va a poder escapar. Ni siquiera mi trabajo o la forma de buscar la provisión, que es lo que a mí o lo que a nosotros nos sostiene. Ellos, los discípulos en este caso, buscaban pescar. Y el Señor, cuando ellos volvieron de la barca, el Señor ya les tenía la mesa puesta, ya les tenía la mesa servida. Jesús les dice: venid y comed. Y es lo que Él nos dice hoy. Él tiene todo para saciar nuestras necesidades. Él ya tiene todo provisto para que nosotros cada día podamos tener el sustento de nuestra casa. Él nos bendice cada día con eso. Él nunca va a dejar que nos falte de nada. Y aún los discípulos, conociendo de Jesús, aún vemos la incredulidad en ellos. Y Jesús, aún viendo que la incredulidad, viendo que ellos no creían, viendo que ellos dudaban del amor de Dios, dudaban del amparo de Dios, Jesús viene y les da de comer. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba ante sus discípulos. Y es así, ¿cuántas veces necesitamos ver la mano de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces necesitamos ver manifestarse a Dios en nuestra vida? Para crecer, para decidir cambiar, para avanzar, para vivir consagrados a Él. Todos tenemos testimonios de la mano de Dios en nuestra vida. Todos tenemos testimonios de ver cómo Dios se ha manifestado en nosotros, en nuestra familia, cuando oramos por alguien, en las cadenas de oración mismo nosotros vemos muchas respuestas, nosotros vemos cómo la mano de Dios se
se mueve cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros le pedimos de corazón. ¿Cuántas veces más necesitamos ver que Él se manifieste para poder creer en Él, para poder descansar y para poder confiar en Él? Tenemos que aprender a confiar en Dios. En las cosas buenas, por supuesto, pero en las malas también. Tenemos que aprender a soltar nuestra carga y tenemos que aprender a descansar en los problemas, aferrarnos a Él. No es lo más fácil, pero es la mejor opción que podemos tener. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero les haya gustado. Vamos a cerrar nuevamente los ojos para hacer la oración final. Señor, gracias, Papito Dios, por este tema. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Y que muchas veces nosotros no somos capaces de reconocerte, Señor. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que aún en medio de las dificultades, Señor, tú vas a trabajar para bien de nosotros, Señor. Que tú permites las cosas con un propósito, Papito Dios. Que tú trabajas siempre a favor de nosotros, de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestra confianza y nuestra fe crezca, Señor. Aunque que no querramos nunca volver atrás, Señor, a pesar de las circunstancias. Que tengamos siempre presente que de tu mano vamos a salir triunfadores de cualquier situación, Señor. Y que te manifiestes en nuestra vida, Señor. Que sigas manifestándote en lo bueno, Señor, y en lo malo. Que no permitas que las circunstancias hagan desfallecer nuestra fe, Señor, nuestro amor a ti. Gracias, Papito Dios, por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, porque aunque nosotros seamos incrédulos, tú siempre estás ahí, Señor, a la espera. Tú siempre estás para darnos lo mejor, Señor, para llevarnos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, Señor. Porque nos lo enseñas, Señor, porque te manifiestas en nuestra vida, Señor, porque ahora nos los has enseñado en este tema, Señor. Permite que esto, Señor, entre en nuestros corazones, que podamos ponerlo en práctica, Señor, y que podamos tener al 100% la certeza, Señor, de que sin ti nada somos, y que de tu mano, Señor, vamos a salir siempre victoriosos de cualquier situación y de cualquier circunstancia. Te amamos, Papito Dios. Te amamos mucho y te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das. Amén. Bueno, hermanos, pues un beso a todos, que Dios les bendiga, que tengan un buen día de ayunos y que puedan escuchar este tema si quieren otra vez, que lo estudien y que esto ayude a fortalecer nuestra fe y que nos ayude a estar constantes, a permanecer constantes en la búsqueda de Dios. Un beso a todos, Dios les bendiga.